Bienvenido a tu clase de matemáticas del 3 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a realizar un repaso acerca de la figura del triángulo. Recordaremos sus elementos, características y la fórmula para obtener su área. El triángulo es un polígono de 3 lados que tiene vértices, lados y ángulos. Aquí podemos ver el ejemplo de un triángulo. Como observas, el triángulo se compone por 3 lados, que son las líneas que lo forman. Aquí está 1, 2 y 3 lados. El vértice, que lo podemos ver aquí, es el punto en donde se unen 2 lados. Por lo tanto, nuestro triángulo tiene 1, 2 y 3 vértices. El ángulo, que lo podemos ver aquí, es la abertura que se forma entre la unión de 2 lados, es decir, es este espacio que queda al unirse 2 lados. Esto es un ángulo y nuestro triángulo tiene 1, 2, 3 ángulos. En nuestras clases anteriores ya habíamos comentado que los triángulos se pueden clasificar en 3 tipos según sus lados. Aquí podemos ver las 3 clasificaciones del triángulo. El triángulo equilátero es aquel en el que todos sus lados son iguales, es decir, sus 3 lados miden lo mismo. El triángulo isósceles es el triángulo en el que solo 2 lados son iguales. En este caso sería este y este lado serían los lados iguales. Y el triángulo escaleno es el triángulo en el que ninguno de sus lados es igual, es decir, todos sus lados miden diferente. Entonces, recuerda que los triángulos se pueden clasificar según sus lados y se pueden clasificar en equilátero, isósceles y escaleno. Hay una parte importante antes de ir a estudiar y recordar la fórmula para la obtención del área del triángulo. Primero debemos de recordar qué es una base y qué es la altura. ¿Recuerdas qué es la altura de un triángulo? La definición de la altura de un triángulo nos dice: la altura de un triángulo es aquel segmento que une un vértice del triángulo con su lado opuesto, siendo perpendicular a este, es decir, en la intersección se forma un ángulo recto de 90 grados. Vamos a ver toda esta definición en una figura para que nos quede más claro. Aquí podemos ver una figura del triángulo. Como observas, en este triángulo los vértices están marcados con letras en mayúscula y tenemos vértice A, B y C. Y los lados están marcados con letras en minúsculas. Tendríamos lado A, B y C. La definición de la altura nos decía que la altura es un segmento que va de un vértice al lado opuesto. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el vértice A. Si la definición nos dice que es un segmento, es decir, una línea que va del vértice al lado opuesto, entonces la altura tendría que ser esta línea que va del vértice a su lado opuesto, que es el lado A. Recuerda algo muy importante: la altura debe de formar un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. Y aquí, como puedes observar, se está formando un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Esta línea o este lado que está marcado con la letra A minúscula es la base de nuestro triángulo. ¿Qué es la base? La base es la línea en la que se asienta el triángulo y que nos ayuda a dibujar o establecer la altura. Tomando esto en cuenta, se podría decir entonces que nuestro triángulo tiene 3 alturas y 3 bases diferentes. ¿Por qué? Porque tiene 3 vértices y 3 lados opuestos.
Entonces, tendríamos en este triángulo que esta sería nuestra primera altura, que va del vértice A mayúscula al lado opuesto a minúscula. Este sería entonces nuestra primera altura. Nuestra segunda altura sería esta que va del vértice B mayúscula hacia el lado opuesto o base opuesta, que sería la B minúscula. Esta entonces sería la altura 2. Y la altura 3 iría del vértice C al lado opuesto, C minúscula, y aquí entonces tendríamos nuestra tercera altura. ¿Recuerdas cómo se le llama al punto en donde se cruzan las tres alturas del triángulo? Este punto, ese punto se le conoce como ortocentro. Entonces, tomando esto en cuenta y habiendo recordado lo que es la altura y la base de un triángulo, vamos a pasar a revisar la fórmula para la obtención del área. La fórmula para obtener el área de un triángulo es esta que tenemos aquí, que nos dice: área es igual a base por altura sobre 2. En algunas fórmulas vamos a ver que la altura la ponen con una H y en otras con una A. No importa si tiene la H o la A, sigue siendo la altura del triángulo. Aquí entonces nuestro triángulo nos dice que esta sería la base o donde se asienta nuestro triángulo y esta sería la altura, que es el segmento que va de un vértice al lado opuesto o a la base. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios para practicar con la fórmula del área del triángulo. Vamos a trabajar con dos páginas diferentes en donde se nos proponen ejercicios en los que vamos a obtener el área del triángulo para poder resolverlos. Vamos a trabajar entonces con esta página y con esta otra. En ambas páginas vienen ejercicios y problemas en los que tendremos que obtener el área del triángulo para poder resolverlos. Estos ejercicios vienen en tu plataforma. Descárgalos e imprímelos para que puedas realizar tus actividades. Yo te voy a ayudar resolviendo el primer ejercicio y el segundo de esta página, y tú posteriormente terminarás de contestar los ejercicios faltantes. Entonces vamos a comenzar. Nuestro ejercicio nos dice: hay un terreno con forma de triángulo en el que se quiere sembrar zacate. La base del terreno mide 2 metros y la altura 60 metros. ¿Cuál es el total del área que se usará para sembrar zacate? El primer paso que debemos de realizar es identificar los datos que nos da nuestro problema. En este caso, entonces, me dicen que hay un terreno en forma de triángulo. Yo voy a dibujar un triángulo para poder visualizar mejor los datos que me da mi problema. Aquí entonces yo tendría dibujado el terreno en forma de triángulo. Me dice que la base del terreno mide 2 metros y la altura 60 metros. Entonces aquí voy a marcar mi base, que sería la línea en donde se asienta el triángulo, que sería esta, y le voy a poner que mide 2 metros. También nos dice que la altura mide 60 metros. Esta sería la altura. Entonces, aquí ya tengo identificados los datos de mi problema. La base mide 2 metros y la altura mide 60 metros. Y voy a escribirlo aquí. Base es igual a 2 metros y la altura, recuerda que puede ser la letra H o la letra A, mide 60 metros. El problema me dice que queremos saber cuál es el total del área que se usará para sembrar zacate. Entonces, tengo que obtener el área de este triángulo. Si tú recuerdas, la fórmula para obtener el área del triángulo es: área es igual a base por altura sobre 2.
Aquí entonces debo de escribir la fórmula para obtener el área del triángulo. Después, ¿qué voy a realizar? Voy a realizar la sustitución. ¿Qué es la sustitución? Es cuando voy a cambiar estas letras por el valor que me da el problema. Entonces escribo área es igual a base que me mide 2 metros por la altura que me mide 60 metros sobre 2. En el siguiente paso, yo voy a tener que multiplicar base por altura. Entonces voy a multiplicar 2 por 60. Aquí yo ya hice mi multiplicación de 60 por 2 o 2 por 60, que recuerda que nos da el mismo resultado. Y como resultado obtuvimos 120. Entonces aquí voy a escribir 120 sobre 2. El siguiente paso sería dividir 120 entre 2 para poder obtener finalmente el área de mi triángulo. Entonces, vamos a realizar la división de 120 sobre 2 o 120 entre 2. Aquí, como observas, yo ya realicé mi división de 120 entre 2 y el resultado que obtuve fue 60. Este resultado entonces es el área del triángulo. Entonces anoto, área es igual a 60 metros cuadrados. Entonces, la respuesta a mi problema es que el área que se va a usar para sembrar zacate son de 60 metros cuadrados para sembrar zacate. Ahora voy a realizar el siguiente ejercicio. Nos dice, calcula el área de los siguientes triángulos. En este caso, yo te voy a ayudar con este. Aquí, los datos que vemos son que la base de este triángulo mide 18 decímetros y la altura mide 7 decímetros. Aquí, como observas, ya nos da la sustitución. Yo voy a escribir aquí la fórmula del triángulo para que no la vayamos a olvidar, que es área es igual a base por altura sobre 2. Y como te había mencionado, aquí ya nos dan la sustitución, que es la base, que mide 18, por la altura, que mide 7, sobre 2. ¿Qué es el primer paso que tendríamos que realizar? El primer paso sería multiplicar 18 por 7. Aquí, como observas, yo ya realicé mi multiplicación de 18 por 7 y lo que obtuve fue 126. Y lo voy a escribir aquí. 126 sobre 2. El paso final para poder obtener el área de este triángulo sería dividir 126 entre 2. Entonces voy a realizar mi división. Aquí, como puedes observar, yo ya tengo mi división. Ya dividí 126 entre 2 y el resultado que obtuve fue 63. Este resultado sería el área de mi triángulo. Entonces anoto aquí que el resultado de dividir 126 entre 2 es 63 decímetros cuadrados. Recuerda siempre escribir las unidades y cuadrados porque estamos obteniendo áreas. Entonces, el área del triángulo, que tiene como base 18 decímetros y de altura 7 decímetros, es de 63 decímetros cuadrados. De esta misma manera vas a resolver los siguientes ejercicios. Una vez que hayas terminado de realizar esta página, vas a continuar con la siguiente. Vas a continuar entonces con esta página. Recuerda escribir tus operaciones y poner siempre unidades
y el cuadrado porque estamos sacando u obteniendo áreas. Una vez que hayas terminado de realizar esas 2 páginas de ejercicios, habrás terminado con tu clase de matemáticas de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A la plataforma como evidencia vas a subir estos ejercicios en donde estuvimos realizando un problema acerca de la obtención del área para sembrar zacate y este otro archivo en donde vas a tener que obtener el área de diferentes triángulos. Recuerda tomarle fotos a tus evidencias, subirlos a la plataforma y que tengas un muy buen día.